Saludos y bienvenidos una vez más a Ecos del Pensamiento. Mi nombre es Gisela Ibarra Ruiz y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, quien es la máster Gladys Lagos Reynoso. Con ella vamos a tratar sobre el tema llamado el U-Learning, un nuevo modelo pedagógico inclusivo de la Universidad Ecuatoriana. Muy buenos días, máster, y bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto estar aquí con usted y tratar de alguna manera a través de este espacio compartir con los estudiantes y con el público en general temas de importancia como lo es las innovaciones que se hagan en el ámbito educativo, ¿no? Perfecto, máster, cuénteme, ¿en qué revista fue publicada esta investigación y en qué año fue que se publicó? Ya, mira, te comento. Este trabajo fue parte de una ponencia en un congreso que se realizó en el 2020, organizado por la Universidad Técnica de Babahoyo. Dentro de ese congreso, pues precisamente se tenía la oportunidad de publicar a los mejores artículos dentro de su revista Journal of Science and Research, y pues mi artículo fue publicado. Fue publicado el 31 de diciembre de 2020 dentro pues de este grupo de trabajos pertenecientes al congreso que te estoy explicando, ¿no? Perfecto, máster, aunque no está de más decirles que en la parte de abajo vamos a adjuntar el link de este artículo para que ustedes puedan revisarlo en futuras ocasiones, ¿no? Máster, Sí, ¿me es podría dar? importante eso. Es importante eso porque de eso se trata siempre los trabajos, que no se queden allí en un enlace, sino que sean leídos, sean compartidos y de alguna manera pues llegar a más público, más gente que lo lea, no solamente las personas que estén dentro del ámbito de la investigación, sino pues el público en general, ya que estos artículos, al menos los que yo siempre escribo, los trato de hacer de la manera más sencilla posible para que cualquier persona los pueda entender. Sí, después de todo está muy legible, máster, su artículo, me interesó mucho. ¿Usted nos podría dar de pronto un resumen de sobre qué trata su tema? Claro, ¿cómo no? Mira, el artículo parte de la idea o de la necesidad que como docente por mucho tiempo yo observaba, tanto en la Universidad de Guayaquil como en la otra universidad donde yo también laboro, que es la Universidad Agraria. Siempre los estudiantes, hablamos antes de pandemia, siempre los estudiantes en la modalidad presencial, pues ellos tenían un horario establecido que asistir físicamente al espacio del aula de clases. Y eso se complica mucho por diversos factores, como pueden ser que el estudiante trabaja, tiene horarios rotativos, o de pronto es mamá soltera y no tiene con quién dejar a los niños, o tiene a cargo el cuidado de un familiar enfermito, ¿no? Entonces, siempre había esta situación de que los estudiantes no podían asistir. Y obviamente hay que tomar una lista y hay que estar presencial. Entonces, los estudiantes perdían puntos por talleres, puntos por trabajos en clase, por participación, no atendían la clase, no sabían cómo hacer luego los deberes y por ende en exámenes era fatal. Y había o bien la pérdida de la materia o bien la deserción. Y entonces a nivel de docente, me puse a pensar qué hacer o cómo lograr que el estudiante que tenga o atraviese por una dificultad de las que te he mencionado, no pierda el hilo de la clase, pueda asistir y pueda presentar sus deberes, sus trabajos a tiempo. Entonces allí surgió la idea de hacer este aprendizaje ubicuo. ¿Qué significa el aprendizaje ubicuo? Significa que yo puedo aprender en cualquier lugar, en cualquier espacio, en la sala de tu casa, en tu dormitorio, en la oficina de tu trabajo. Entonces allí la mamá ya no tiene que dejar abandonados a los niños, sino que está dentro de su casa y pueda hacer sus tareas y pueda recibir sus clases. Eso fue antes de la pandemia. Sin embargo, en Ecuador no está todavía estipulada la educación ubicua como parte del currículum de enseñanza. Pero debido a la pandemia, todo el mundo abruptamente tuvo que agarrarse de la ubicuidad, ya que a través del confinamiento se estuvo encerrado en casa
y eran los dispositivos electrónicos los que nos comunicaban con el mundo, para negocios, para estudio, para medicina, para todo lo hacíamos a través pues del computador. Entonces, esto que yo lo exponía, lo hablaba, incluso lo compartí en un comité científico y me decían que eso estaba mal porque yo quería dejarle sin trabajo a los docentes. Se vio mágicamente gracias a tantos factores y sacando algo positivo de la pandemia que vivimos, se vio cómo la ubicuidad y el aprendizaje ubicuo es fundamental. A través de este aprendizaje ubicuo, como la entrevista que estamos usted y yo aquí teniendo, ¿verdad? No necesitó venir a mi casa ni yo ir a su casa. Y estamos comunicados y estamos trabajando. Entonces, esta parte positiva se puede llevar ya a un plano formal y es lo que plantea el artículo, ¿no? Este estudio que se realizó en el cual se ve cómo el grupo de estudiantes al que se les aplicó el estudio mejora su rendimiento académico, asiste a clases, el nivel de deserción es muy bajo, asiste a clases porque ya tiene la facilidad de hacerlo a través de su computador, de su tablet, de su celular, en su casa, en su trabajo, en su taller. Muchos de los estudiantes trabajan y no trabajan precisamente en oficina. Varios son guardias de seguridad, son mecánicos de talleres, son amas de casa. Entonces se les ha dado la facilidad. Otra de las ventajas que también noté es que no estamos limitados a espacio físico. Acuérdense que no se podía ingresar a la universidad solo un cupo determinado de estudiantes porque no había aulas suficientes. No vamos a tener los estudiantes parados, hay que tenerlos sentados, no había sillas. Y con este aprendizaje ubicuo, yo no necesito fijarme en que tantos estudiantes por aula. No, yo puedo tener una cantidad de estudiantes superior a lo que se tenía en el espacio físico. Entonces le estoy dando más apertura a que más estudiantes tengan la oportunidad de acceder a la educación, a un conocimiento. Entonces, esas son una de las razones resumidas de por qué ubiqué este estudio, por qué me gustó y por qué estoy en esta línea de investigación sobre el aprendizaje ubicuo y cómo llevarlo a un plano formal, porque al momento está dado como una medida de emergencia para el Ecuador, pero no está establecido. Muchas de nuestras universidades no tienen una plataforma para un aprendizaje ubicuo. Lo han hecho a la carrera y han utilizado pues lo que ha tenido a mano, porque así lo ameritaba la emergencia. Pero si entramos en el plano formal de cómo se debe hacer un aprendizaje ubicuo, se necesita realmente una plataforma establecida, desarrollada para esa universidad, con esos lineamientos y con esas necesidades. Eso es lo que le podría decir a breve rasgo, ¿no? De un resumen del trabajo. Gran máster, dejar un poquito de lado y darle campo abierto a los estudiantes que tal vez y tienen complicaciones dentro de su hogar. Lo entendemos. Máster, ¿y qué metodologías usó usted para este tipo de investigación? Esta investigación, como yo te decía al inicio, yo la vengo haciendo desde mucho antes de lo de la pandemia. Entonces la técnica siempre fue la misma, de un curso, separar grupos de observación, grupos de trabajo y de indicarles, pues bueno, esta parte del equipo va a venir a clase presencial y esta otra parte de estudiantes se va a ir a su casita y va a recibir la clase desde allá. Entonces eso es lo que se hacía. Entonces los estudiantes presenciales estaban, los estudiantes en casa recibían la clase, yo grababa a través de mi celular, compartía en vivo, ¿no? Utilizando las herramientas que teníamos, porque aún no tenemos un salón en el cual yo pueda hacer transmisión en vivo. Entonces se utilizaba esas herramientas. Luego, al término del primer parcial, se medía cuál fue este rendimiento. ¿Cumplieron o no cumplieron? ¿Enviaron o no enviaron sus trabajos? Hubo participación y efectivamente la participación y el rendimiento subía. A lo largo del tiempo, ya cuando vinimos en pandemia, se hizo este mismo comparativo, pero ya no había la clase presencial. Pero se pudo hacer el comparativo en cuanto a históricos.
cómo fue el rendimiento de este mismo semestre en presencial con este semestre ahora en la virtualidad. Y se ha notado la mejora, se ha notado el rendimiento de acuerdo a los estudios que se realizaron, de acuerdo a las mediciones que se tomaron, se pudo constatar que tanto docentes como estudiantes sentían este beneficio y esta satisfacción en cuanto al uso de esta aplicación del ubicuo, ¿no? Del aprendizaje ubicuo, ¿no? Muy interesante su artículo. Y también esto ojalá ayude a concientizar bastante a la situación actual, porque en efecto, ni tanto de las aplicaciones, porque realmente sí existen demasiadas aplicaciones. O sea, yo como estudiante he tenido la oportunidad de buscar y encontrar bastantes aplicaciones que se adaptan a la necesidad de uno, que si es para hacer diapositivas, si es para hacer videoconferencias, para subir tareas. El detalle es el uso, para qué cada persona lo destina, de cómo uno aprende a tratar esa aplicación. A veces y de pronto la ignorancia y la falta de uso de este instrumento nos hace limitarnos, pero siempre hay que avanzar un poquito más y también capacitarnos, buscar una manera de que nuestros docentes y nosotros futuramente tengamos conocimiento de esto, porque la manera presencial sí, para muchos es mucho mejor que la virtual, pero dentro de la manera virtual uno puede inclusive autoinstruirse después de terminada la clase, porque uno presencial termina la clase, se distrae, conversa, en cambio acá uno se centra dentro de su propio espacio a prestar atención. ¿Sí? Un gusto, Máster, haber conversado con usted. Esperemos Por poder supuesto, contar y en este compañía. espacio le agradezco también por la oportunidad, ¿no? Muy siempre presente, Máster. Esperemos poder contar con usted en una próxima edición de Ecos del Pensamiento. Muchas gracias.